quiero compartirles un pequeño análisis acerca de la evaluación del pensamiento crítico en una escuela sostenible. A lo largo de la historia, el proceso de educación ha ido evolucionando en la formación del ser humano, pero este ha tenido que enfrentarse a diferentes barreras que han sido la dificultad para que este proceso educativo sea un beneficio para todo individuo, puesto que en estas épocas la razón ha sido el eje central del pensamiento crítico y allí ha sido tomado al hombre como un mediador de los procesos políticos y económicos. Haciendo un recorrido por las diferentes etapas de la historia, el hombre en la creencia griega ha sido formado como un hombre guerrero que sea hábil en el uso de las armas, donde la educación era la rectoría del ser humano, un ser puntual y político de las diferentes acciones que se establecían. También tenemos aquí el aporte de Sócrates, que nos dice que la educación debe estar enfocada en el ser del hombre, permitiendo al conocimiento de sí mismo para así lograr el desarrollo de sus virtudes, o sea, ser un hombre virtuoso, a través de la verdad con respecto a lo que decimos y el ser auténtico en sus apreciaciones. Al desarrollar sus diferentes virtudes, el hombre está en su capacidad de poder interactuar con el otro y enfrentarse a las diferentes situaciones que la vida le plantea. Todo partiendo de las actitudes espirituales y emocionales. En el siglo V al siglo XVII se resalta el cristianismo, tomando a Dios como el eje central y un ser supremo, donde el hombre es parte de lo natural. Y según un aporte que nos brinda un obispo, Gregorio de Niza, determina que la educación es una creencia que se conduce a la santidad. O sea que el hombre debe seguir siempre el camino de Dios. Al llegar a esa santidad, la vida se le prolongará. Tendrá la oportunidad de tener mayor tiempo sobre la tierra, que siempre va a ser un servidor de Dios. Aquí es importante rescatar un aporte que hace San Agustín acerca de que el fin del hombre es encontrar la felicidad y que esa felicidad está en el estar cerca de Dios, en seguir su camino, tratando de mostrar su ser apegado a Él, ser un servidor de Él, donde podemos pegarnos de una cita bíblica donde dice que el hombre es creado a obra y semejanza. Destacando la padeía humanista, se considera al hombre como la creación desde el enfoque humanista, que tiene una visión antropocéntrica, donde se conoce la ponencia del pensamiento crítico, donde decíamos que el nuevo Dios era la razón. Y por ello el pensamiento moderno se destacaba como el racionalismo en los siglos XVII y XVIII. Aquí es donde empieza a crecer la importancia de la razón
donde se centra la libertad del pensamiento, la igualdad, la fraternidad, pero buscando un pensamiento positivista. Esta etapa se puede observar que el proceso educativo se vuelve en una retórica, en algo que se vuelve un proceso memorístico, donde muchas de las personas también empiezan a ser excluidas. ¿Por qué? Por su capacidad del saber. O sea, aquel hombre que podía realizar o podía alcanzar al conocimiento de las ciencias concretas era incluido en ese proceso de educación. Aquel que no lo hacía era sacado de este. Y ellos eran tomados como unas personas que solamente se desarrollaban en las virtudes. Para aquella época esto no era valioso. Pero siempre estaba de primera parte la Iglesia y el Estado, donde los conocimientos que se adquirían eran establecidos, mas no eran libres a la persona la cual estaba recibiendo este proceso. También podemos encontrar que el hombre no podía tener un desarrollo de sus capacidades emocionales a plenitud. Por ello se dice que este proceso de educación sigue buscando la evolución. Ya centrándonos en Latinoamérica, el proceso educativo ha sido llamado como tradicionalista, puesto que se ha venido en una repetición de conceptos o conocimientos incorporados a los seres humanos en una manera memorística, los cuales han regido obediencias a ideologías políticas y sostenimiento de estructuras económicas. Le decimos tradicionista en el sentido o tradicional en el sentido de que era algo que se repetía, ¿no? Entonces, porque tradicional pues también lo tenemos como en el sentido de la cultura, que es que desde los tiempos pasados se va cultivando algunas creencias, algunas costumbres, ya esto pues se le llama tradicional. Pero acá nos enfocamos es a que todo está basado a memorizar. Y es así que también Colombia, de los años atrás, la educación siempre estaba estructurada en ese mismo sentido, puesto que era guiado de forma política a la mejoría económica, sin importar en gran parte el desarrollo humano de una persona, el cual el origen educativo ha sido cimentado en las propuestas educativas religiosas, siendo direccionadas por comunidades dominicas, franciscanas o jesuitas, involucrando a las personas menos desfavorecidas y llegando a esos territorios donde pocos se ha llegado, donde realmente se necesita, pero siendo también educados bajo al sometimiento y a la obediencia del trabajo a favor de la Iglesia y el Estado. Partiendo de lo conocido de las diferentes etapas de la historia,
acerca de la evolución de la educación. En su largo proceso se puede rescatar algunas cosas valiosas que de cierto modo ha formado al hombre en unas capacidades excepcionales, lo podríamos decir, puesto que el desarrollo intelectual era más rígido y concreto. Pero la gran falla era en la formación humana, puesto que esto era lo más valioso y lo cual lo destacaron varios pensadores, lo que ha generado que el pensamiento crítico se revolucione en el contexto y se transforme. Podemos resaltar el aporte de Eleanora, que nos dice que el desarrollo del pensamiento crítico es definido como un momento analítico y reflexivo, con prácticas convencionales incluyendo la vida cotidiana, los sistemas políticos, el método científico y el pensamiento crítico, brindando la oportunidad a que el ser humano pueda desarrollarse como persona, pensar en sí, desarrollando sus propias potencialidades, sus propias capacidades, sean físicas e intelectuales o emocionales. Podemos entender que el pensamiento crítico trata los valores humanistas de las personas, condiciones y el desconocimiento de la sociedad, dando paso en la etapa donde la educación es sostenible, crítica y se inicia al desarrollo de la Escuela de Frankfurt en el siglo XX, la cual conformada por investigadores sociales enfocándose a la comprensión de la sociedad de la época. El centro era la separación de la realidad del objeto, del sujeto, donde el conocimiento es relacionado con el contexto histórico y la experiencia en la cual no concibe que existía la importancia al contexto social. Cerrando el paso a otro tipo de teorías. Por lo tanto, se le brindan los espacios al ser humano a que tenga esa libertad de poderse expresar y socializar con los demás. También es importante recalcar aquí que se inició o se generó escuelas sustentables a iniciar propuestas educativas de manera que se vieran como una sociedad intercultural de un trabajo participativo, como lo propone Paulo Freire en 1921 y 1927, con la esperanza de poder pertenecer al mundo, generando espacios pensando en la educación global. Quiere decir esto que todas las personas que pertenecemos al mundo, que estamos aquí situados en la tierra, tengan las mismas oportunidades para entrar al proceso de educación. Posteriormente se da la Declaración Mundial que la educación es un proceso que busca satisfacer las necesidades básicas de todas las personas de los diferentes países. En 1994 se habla acerca del derecho fundamental de la educación para los niños y las niñas
brindando la oportunidad del conocimiento partiendo de las necesidades que estos tienen. Colombia ha apuntado a tener un desarrollo sostenible en la educación, buscando a mejorar las rutas del proceso de aprendizaje en los estudiantes con el fin de brindar oportunidades apoyándolos en las diferentes necesidades que el estudiante posee, de manera que se implementen estrategias pedagógicas, las cuales sean estandarizadas, buscando y pensando en el desarrollo humano, por lo cual se habla de una educación inclusiva. Hoy en día miramos que en las diferentes instituciones educativas o escuelitas tenemos harta afluencia de personas que tienen diferentes discapacidades, sean físicas, emocionales, sensoriales o con capacidades excepcionales. Y por ello, como lo dice la Ley 115 de 1994, artículo 46, se establece que todos los estudiantes que padecen de alguna de estas discapacidades deben ser incluidos en el proceso de educación, sin ser lastimados, sin que hayan prejuicios al llegar a este proceso. También el decreto 1421 del 2017 establece que toda persona con discapacidad, sin ser discriminada, tiene derecho a recibir la educación, sin importar de qué territorio venga o pertenezca, puesto que estas son las personas donde más hay vulnerabilidad y se está dando la oportunidad, haciendo los respectivos ajustes a un proceso de acuerdo a las necesidades que tienen los estudiantes, buscando siempre un apoyo en su desarrollo humano. Podemos mirar que en Colombia se le está apostando a la transformación del sistema educativo, puesto que la sociedad en la que hoy estamos viviendo hay una diversidad cultural, ya sea de raza, sea de creencias, sea de cultura o de discapacidades físicas, sensoriales o emocionales. Por ello es fundamental hoy que el proceso educativo se empiece a evaluar y transformar los diferentes componentes como son los currículos, los planes de estudio, planes de área, plan de aula, donde se pueda atender de la mejor manera y satisfacer las necesidades de los estudiantes, viendo siempre y luchando siempre por los intereses de estas personas que acuden a este proceso de educación, siendo personas que quieren salir adelante, pero que como docentes debemos seguir formando a las personas más allá
de lo cognitivo es en el desarrollo del humano, en la constitución de valores que pueda él desenvolverse en un mundo futuro de la mejor manera, sin importar las capacidades que tenga el ser. Por eso es importante que Colombia le apunte a seguir fortaleciendo estos procesos, ya que el aprendizaje de los estudiantes debe ser buscado en manera de que se atienda a la diversidad, puesto que hoy Colombia tiene una cultura intercultural, una diversidad, intercultural, donde nos encontramos con toda clase de personas en sus acciones, en sus actitudes. Por ello, además también nos sirve como ayudar a crear una conciencia ambiental, cultural y muchos aspectos que hacen que el mundo esté en una estabilidad. En la actualidad la educación debe ser dirigida en la búsqueda de la igualdad, la equidad, en que la oportunidad sea para todos, que haya un desarrollo sostenible en la educación, nos permite mirar hacia adelante en el buen desarrollo de unos procesos académicos y procesos de aprendizaje de los estudiantes que permitan desarrollarse en la sociedad de la mejor manera. Muchas gracias.